Seguimos aquí en Poder Pensar. En estos días se está viviendo una situación bastante complicada para los vecinos del barrio Casaballe. Ustedes saben que allí se dio un tiroteo frente a una escuela pública a las 6 de la tarde, donde niños tuvieron que refugiarse en el cuartelillo de bomberos, donde las líneas de ómnibus después de determinada hora ya no entran. Bueno, los vecinos que trabajan fuera del barrio están complicados. Anuncian o han dicho además que a partir de determinadas horas algunos días se les ha cortado la luz y han estado toda la noche sin luz. Bueno, el sociólogo Gustavo Leal nos va a contar ahora de que uno de esos tiroteos se da justamente en un proyecto que hay social para intentar justamente, bueno, enfrentar la violencia con políticas que tienen que ver con el deporte, con la unión del propio barrio. Gustavo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Hablamos de una especie de plaza comunitaria que se está construyendo allí, donde se da además ese enfrentamiento, ¿verdad?, entre bandas de narcos. Sí, bueno, en primer lugar, lo que sucedió hace unos días ahí, efectivamente se dio en un espacio donde se está construyendo una plaza con fondos de la Intendencia de Montevideo y aportes de otros organismos públicos, una plaza en un área central del barrio Casaballe con una inversión de más de 2 millones de dólares. Y lo que busca particularmente ese emprendimiento es dotar de una infraestructura de calidad a esa zona que no la tiene y que ha sido históricamente postergada, para poder mejorar la situación de la convivencia en el lugar y para que haya una presencia y una señal fuerte de que el Estado no solamente no se retira, sino que redobla parte de su presencia en ese lugar. Tú decías en tu cuenta social de Twitter, buscaron para irse a enfrentar allí, o que acordaron ir a enfrentarse allí en esa plaza, ¿es así? Bueno, de hecho, ese tiroteo, que es un tiroteo especial, ¿no?, porque es una situación donde no hay heridos. Se tirotearon más de 40 minutos, 300 proyectiles y no hay un solo herido. Lo cual también implica que uno podría pensar que responde también no a un tiroteo normal y corriente de bandas que están enfrentadas, sino a intentar dar señales también de otras características de quién disputa la legitimidad de la autoridad en determinados espacios y territorios. Es raro para cualquiera que en un tiroteo con 300 municiones de altísimo calibre no haya ni siquiera alguien rasguñado, ¿no? Con una pelea en un estadio muchas veces hay más de uno que sale con distintos tipos de heridas. Pero de hecho eso sucedió ahí, en una zona, en un barrio que es el más pobre de toda la ciudad de Montevideo y del área metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la pobreza del Uruguay, y donde en estos últimos años que ha descendido mucho la pobreza, el área metropolitana es el lugar donde menos ha descendido la pobreza. La pobreza en el Uruguay ha descendido en un 75% en las áreas rurales del país, en el interior profundo, y después en el interior del país. Y en el área metropolitana es el lugar donde menos ha descendido. Y en el barrio Casaballe, que hace 40 años que lidera el ranking del barrio más pobre de la ciudad, todavía hay un 45% de personas bajo la línea de pobreza. En el 2002 había 75%. Entonces ahí tenemos una situación de un enclave territorial. Tú has hablado muchas veces de fractura social para identificar este tipo de casos. ¿Es el caso de Casaballe? Absolutamente, y además un enclave territorial con una situación de un Estado fracasado. Es decir, ahí el Estado, digamos, está presente porque están los servicios, pero fracasa en su gestión y en su calidad. ¿Por qué pasa eso, te parece? Y bueno, en primer lugar, hay que reconocer que eso pasa porque hay una acumulación histórica de personas que han vivido en situaciones de extrema indigencia y que eso ha cultivado y ha generado una lógica de marginación que hoy, además, se combina con un espacio permanente de disputa por la autoridad del Estado. Y entonces ahí nosotros tenemos situaciones donde el 23% de los jóvenes de Casaballe no estudia y no trabaja, ¿sí? Solamente tenemos alrededor de un 4% de las personas que viven ahí que terminaron sexto de liceo. Sexto de liceo. Cuando hay barrios de Montevideo apenas 10 minutos de ahí, donde eso es el 60, el 70%. Entonces,
Bueno, hay de acuerdo a los últimos estudios que nosotros tenemos, el 40% de las personas que trabajan en Casaballe no aportan a la seguridad social. Es decir, nosotros ahí tenemos un enclave, como hay otros, donde la situación de extrema pobreza y exclusión persistente, a eso se le suma una estructura del territorio que favorece una cultura del gueto. Porque la cultura, el gueto y el gueto urbano es primero que nada una marca de identidad cultural. Es decir, somos nosotros y son ellos. Y es a partir de ahí que se genera una situación donde nosotros, bueno, tenemos niveles de hacinamiento en ese lugar que son 4 veces más que el promedio de la ciudad de Montevideo. Entonces, hay que entender lo que pasa en ese lugar. Cuando hablas de hacinamiento, ¿a qué te referís concretamente? Hacinamiento quiere decir de que, bueno, eso es una medida que implica que en un hogar tiene que haber X cantidad de habitaciones de acuerdo a la cantidad de personas que hay. Y un dormitorio ocupado por más de 2 personas es un hogar que tiene un índice de hacinamiento. Y bueno, y ahí los niveles de hacinamiento en los hogares son altísimos. Es decir, el Estado fracasado se refleja en un Casaballe donde el 18% de las personas no terminó primaria. El 18%. Entonces, eso es Casaballe. Casaballe, 15.000 personas, Marconi al lado, 4.000. Nosotros ahí tenemos un conjunto de indicadores muy complejos para poder revertir. Entonces, claramente esa circunstancia se combina y explica en parte estas cosas que suceden, donde, bueno, muchas veces grupos vinculados a la delincuencia van imponiendo determinado tipo de reglas, van imponiendo determinados tipos de patrones de comportamiento y donde el miedo y la inseguridad campea. Nosotros tenemos un estudio donde plantea que el 74% de la gente que vive, en Casaballe, plantea de que hay que estar alerta en el barrio porque no se puede confiar en la gente. Y eso es permanente además en la vida. Eso es miedo instalado y frente al miedo en una cultura de gueto hay 2 alternativas, ¿sí? O acordar, ¿sí? O resignarse o 3, acordar, resignarse o tratar de enfrentarse. En general nadie se enfrenta porque en un enclave con la convicción del Estado fracasado existe la convicción generalizada de que no es posible dar vuelta a esto. Y que por lo tanto si alguien denuncia, bueno, no va a tener retorno y donde no hay una confianza en las autoridades que se va degradando. Entonces, muchas veces existe un pacto vecinal de silencio que se da por la vía de los hechos, ¿sí? Pero se da no porque la mayor parte de la gente participe de la delincuencia, sino se da por una estrategia de sobrevivencia, porque ese pacto de silencio es el que a mucha gente le asegura bueno, poder seguir viviendo en un lugar que si tienen la oportunidad se van, como Gustavo, ha sucedido, ¿no? Nos quedan unos minutos más. ¿Cómo se encara esto? Tú decías, bueno, hay una plaza, un proyecto que puede ayudar a la convivencia, a la participación, a la unión en un lugar público, abierto, común para el barrio, pero con este panorama que has pintado está complicado. No, pero la plaza es un instrumento más de una estrategia. Yo creo que acá el Uruguay tiene que pensar un programa de muy fuerte impacto en el área metropolitana, en 40 barrios y zonas que están muy estudiadas, están muy identificadas, donde se concentra el 68% de la pobreza del país. Esas zonas tienen que tener una intervención de programas sociales de nuevo tipo, porque aquí la lógica de la transferencia económica tiene sus límites, ¿sí? Tiene que haber un impacto educativo enorme, porque el Estado fracasado implica que en Casaballe, de cada 100 chiquilines que tienen edad de terminar 6º año de liceo, lo terminan 2. 2 de 100. 2 de 100. Entonces, no hay igualdad posible en una sociedad si, más allá de que el liceo, la escuela y la universidad sea gratuita, pero digamos, es gratuita porque no pueden ir
determinados grupos de personas. Porque si uno nace en Casaballe, la probabilidad de llegar a la universidad, ¿sabes cuánta gente con estudios terciarios hay en Casaballe? 0,4% de la gente que vive ahí en edad de tener estudios universitarios. Y hay barrios promedios, el promedio de Montevideo es 38 y hay barrios que tienen el 54. Eso es diferencia social acumulada y eso es desigualdad persistente. Entonces, lo que hay que hacer es pensar que el problema central del Uruguay, de la fragmentación social y de las políticas sociales, debe concentrarse en el área metropolitana. Y en esto... Y en el área educativa, estabas diciendo. Y en el área educativa, fundamental, pero ahí no tiene que haber una serie de programas educativos especiales para los territorios. Aquí hay que cambiar parte de la lógica. Nosotros tenemos una lógica de despliegue de muchas políticas sociales sectoriales. Y aquí lo que hay que hacer es tomar al territorio como la unidad donde desembarcan las políticas y tener una lógica distinta. Hay que hacer un plan especial educativo para algunas de esas zonas. ¿Por qué? Porque con el mismo modelo educativo que se estudia en el IABA o en el BAUSA, no se puede estudiar en esos lugares. Porque bueno, y no se puede porque hay que conocer y hay que vivir la realidad que esa gente vive. Nosotros estamos construyendo un país mucho más que dual, que no se reconoce entre sí en el propio Montevideo. Y eso tiene un problema de gobernabilidad a mediano plazo. Lo que está pasando en Casaballe, lo que pasa en Marconi, lo que pasa en Cerro Norte, genera en el mediano plazo un problema de gobernabilidad en el territorio. Porque los estados son, antes que todo, formaciones territoriales que tienen que tener un control sobre el territorio. Y aquí lo que está pasando es que esa exclusión persistente, esa falta de identidad y de sentido de que este crecimiento económico que el país ha tenido pueda ser beneficiado, pueda beneficiar a unos y a otros no, ese convencimiento genera rencor social. Sentir que se está por fuera directamente de la sociedad. Absolutamente por fuera. Y absolutamente por fuera son estos datos que acabo de decir, que son datos de este año. Este no es el Uruguay del 2002, son datos de este año. Entonces, y así como este lugar, hay al menos 40 lugares en la ciudad, en el área metropolitana, microcomunidades, porque Marconi tiene 4.000 personas. Hay 4.000 personas que viven ahí. Eso es Marconi. Esta área de Casaballe son 15.000. Es decir, pero bueno, pero estos espacios territoriales generan una dinámica por la cual las personas que han logrado salir de la pobreza se han ido de ese barrio. En los últimos 8 años, Casaballe aumentó su población en un 56% y Montevideo creció 1%. ¿Qué quiere decir? Que hay una dinámica donde las personas que han logrado salir de la pobreza se van. Y esos barrios empiezan a acumular aún más, incluso en periodo de crecimiento económico, la pobreza persistente y más dura. La juntan. Tienen una capacidad de atracción justamente, además por el mercado de alquileres, por una cantidad de cosas que se pueden explicar en forma relativamente sencilla, aunque podría ser un poco largo. Pero de hecho sucede eso, que las personas que se han beneficiado de cierto crecimiento económico, bueno, logran salir y terminan generando o terminan reforzando una lógica en ese barrio aún más complicada. Entonces, bueno, si nosotros no tenemos un programa urbano integral de fuerte impacto. Aquí hubo un plan de emergencia que destinó 200 millones de dólares a determinadas circunstancias cuando el Uruguay tenía un 40% de pobres. Hoy bajamos al 13%. Bueno, yo creo que esas políticas fueron muy útiles, pero cumplieron su ciclo. Aquí hay que pensar para los próximos años, rápidamente, un programa de altísimo impacto con fondos similares a lo que fue el plan de emergencia, pero focalizado más específico en algunos territorios para revertir esto, que mucha gente piensa que está lejos porque no lo ve, pero en otras ciudades que han tenido este mismo problema y no lo han atacado a tiempo, la gobernabilidad del territorio se hace insostenible. Y lo que pasó el otro día es un síntoma. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Poder Pensar.